Muchísimas gracias a todas las personas que me donan en los super. Por apoyarme de esta manera, puedo comprar el nuevo micrófono que necesito para ejecutar estos videos. Poco a poco llegaré a la meta. También muchas gracias a las personas que se han convertido en miembros que sin ustedes, este canal, créanme, desde hace mucho tiempo no tendría sentido. Con la llegada del manga 79 de Boruto, la historia tomó un rumbo muy especial. El autor de la obra, Masashi Kishimoto, ahora es elogiado por sus detractores. Es increíble cómo este capítulo tuvo la remontada del siglo, llamado como el plot twist más grande de los últimos tiempos. En pocas palabras, el giro de tuerca más increíble del shonen actual. Digamos que con este capítulo corrige tantas cosas y deja a la especulación, tanto o más que lo que hizo Naruto en su momento. Parece como si todo estuviera pensado desde el comienzo y la existencia del universo de Boruto hubiese sido planeada desde mucho antes. Algo que en verdad pasó. Boruto se planeó desde la saga de Pain. Con esto debe haber muchos guiños en la historia que antes no tenían sentido y que ahora están uniéndose a la historia de Boruto, convirtiéndose en una obra de arte total. Con ello he encontrado tantas cosas que no sé por dónde empezar, pero ahora todo tiene sentido. ¿Qué pasaría si te dijera que el acto que ejecutaron los descendientes de Hamura en la luna fue acto heroico que los salvó del control? ¿Qué pasaría si te dijera que sin darse cuenta el dios detrás de la creación de este mundo ha sido adorado en la historia de Naruto desde el comienzo? ¿Qué pasaría si te dijera que incluso Naruto formó parte de su legado? Todos conocemos la historia de la batalla entre los hermanos gemelos Hagoromo y Hamura contra su madre Kaguya Otsutsuki. Conocemos que ella se volvió loca por el deseo de amasar el chakra y quería recuperar incluso el que le había pasado a sus hijos. En su momento eso no tenía sentido para nosotros. ¿Cómo Kaguya iba a querer el poder de sus hijos si era algo que ellos solos habían obtenido tan solo por nacer? Pero gracias a mi teoría de Shibai, donde te explico que Kaguya cuando llegó a la tierra venía a plantar un yubi para convertirse en el sacrificio de este, para que el árbol sagrado pudiera nacer, siendo este el propósito de por qué los Otsutsuki siempre vienen en pareja, donde el más poderoso y prominente sacrifica a su guardián, para así dar vida al árbol sagrado, aquel que nace tras la unión de un Otsutsuki y un 10 colas. Conocemos que Kaguya encontró un árbol sagrado con un fruto listo para ser comido, lo que significa que otros Otsutsuki habían venido antes a la tierra, que había sacrificado uno y había nacido el árbol sagrado. Pero la pregunta era, ¿dónde está el Otsutsuki que comería ese fruto? Fue entonces que en mi teoría comentaba que Shibai, la deidad más grande que se nos ha presentado, harto de comer frutos y no llegar a nada, obtuvo una premonición, una mirada hacia el futuro, algo como lo que Momoshiki hace, donde vio su futuro miles de años en el futuro, donde supo que había que dejar su fruto para la llegada de Kaguya, así ésta tuviera sus hijos, en especial a Hagoromo, para que éste predicara el Ninshu y uniera al mundo gracias al chakra, donde te explicaba que Shibai, así como dijo Amado, trascendió, dejó su cuerpo en el mundo y se convirtió en el chakra que toda la humanidad posee. Esto para nada es loco, porque sería lo mismo que hizo Indra y Ashura para con Hashirama, Madara, Naruto y Sasuke, recordando las palabras de Momoshiki donde dice que son criaturas inferiores que lograron hacerse con el chakra no sabiendo que en realidad ese chakra en el mundo humano donde ellos no tenían poder era a causa de que Shibai se había dividido para formar parte de toda la humanidad, siendo la figura del Otsutsuki con muchos ojos rodeándolo, la manera de representar a Shibai que está dentro de todos y a la vez es todos, nunca muriendo porque su poder pasará a la siguiente generación, tal y como Momoshiki describió cuando conoció a Naruto. Todo esto teniendo sentido porque el mismo Momoshiki le dice a Boruto en el capítulo 79 del manga que los dioses creaban mundos gracias a un lenguaje de programación, donde conectaban al mundo gracias al chakra, lo que determina que la habilidad de Ada funcionó tras todos estar conectados a la red de chakra, que según mi teoría es la esencia de Shibai. Asimismo te hablé que tanto Ada es la inspiración del personaje Ada Lovelace, que significa hada encaje de amor, siendo esta mujer en la vida real la primera mujer en crear el lenguaje de programación. Asimismo, el nombre de Code significa código, Bug es un error en la programación, Demon es un algoritmo de respaldo que corre detrás de una ventana oculta, atacando sin que te des cuenta.
De igual manera hablaba de todo el mundo de Boruto. Se trataba de una simulación al estilo Matrix, donde Neo es el salvador del mundo, que pelea dentro de la Matrix y fuera en la realidad, por salvar al mundo que está conectado a través de su cerebro en un servidor creado por las máquinas para drenar su energía cerebral y comer de ahí, algo muy parecido al Tsukuyomi infinito, donde hablando del karma siempre se nos dijo que eran datos descomprimiéndose dentro de un sujeto, algo muy similar a lo que es un USB, donde la información a ser introducida dentro de un ordenador poco a poco se va diseminando y descargando. Otra vez tiene que ver con programación y datos. Es a esto a lo que se refería Kishimoto con la tecnología dentro del mundo de Naruto, todo teniendo sentido con Matrix, una obra de la cual el creador Masashi Kishimoto declaró ser inspiración para la obra Naruto, donde el The One que es Shibai es el arquitecto, aquel que está representado por decenas de televisiones, donde a través de las personas puede ver y vivir sus vidas, tal y como te describo en mi teoría que The One Shibai está conectado a todo el mundo a través del chakra y que esos ojos son los ojos de las personas en las que vive, donde ahí será inmortal para siempre, obteniendo la omnipotencia y omnisciencia, que significa el poder de hacer los sueños realidad y ser, ver y estar en todo lugar al mismo tiempo. Cualidades de un Dios, donde en la vida real nos dicen que Dios está en nosotros, con nosotros y todo lo ve, y que con su palabra es capaz de hacer todo, declarando omnipotencia y omnisciencia, donde obviamente Shibai es la representación de Dios en la humanidad real, donde Hagoromo alguna vez fue representado también como el Jesucristo de Naruto, viviendo en una realidad Matrix creada por Shibai, donde las palabras de Momoshiki donde dice que los dioses crearon los mundos con lenguaje de programación, tiene todo el maldito sentido. Entonces si Shibai es todo ser con chakra en el mundo, tiene la omnipotencia y omnisciencia, ¿cómo podrá ser detenido? Pues al igual que en Matrix, Neo es el elegido que con su ojo interior es capaz de ver a través de la realidad, cualidad que describo en mi teoría sobre el poder del Yougan. Boruto tendrá, donde te digo que los Byakugan son Yougan apagados, ya que todo Tsutsuki nace con la posibilidad de comer mundos, crecer y encender esos ojos, al obtener el poder de la omnipotencia. Entonces cuando Boruto obtiene el Yougan, lo que hace es encender su Byakugan y convertirlo en Yougan, encendiendo la luz de la omnipotencia, el poder para vencer a Shibai y a su encarnación Kawaki, el proyecto de Amado, donde vive la conciencia de Shibai dormida, declarando que tanto Ada, Demon, Kawaki y por lo menos Code forman parte de Shibai y su creación tiene el objetivo de crear un cuerpo perfecto para su encarnación. Entonces, siendo esto así, pienso que al igual que Toneri, que obviamente puede ver el futuro, Hamura lo veía, siendo este el padre del clan de la luna. Entonces, ¿por qué todos los descendientes de Hamura se quitaban los ojos? Porque si los tenían era objeto de control del The One, Shibai. Entonces, si se los quitaban, jamás sabría qué es lo que están haciendo. Hamura lo sabía y ejecutó este plan entre su familia para preservar la profecía del Salvador del mundo, Boruto. Por eso Toneri forma parte del despertar del Yougan, porque es el único de su familia vivo que preserva el control de la profecía, la salvación del mundo a manos de Boruto, el shinobi más poderoso de todos los tiempos. Cuando me refería a que Naruto y el mundo habían adorado a Shibai sin darse cuenta, es que tras todos adorar al sabio de los 6 caminos, adoraban el poder de Shibai. ¿No te habías fijado que el ojo de Ada, que representa la omnisciencia y omnipotencia, son un sol y una luna creciente? Así es, este también es el símbolo antiguo de los primeros Otsutsuki. Esto lo podemos corroborar en la película de Naruto The Last, donde aparece el Tenseigan en la guerra. De igual manera, el sello de Rikudo Zenin para sellar a su madre es el sol y la luna. Es el mismo símbolo ancestral Otsutsuki, el mismo que los ojos de Ada, el mismo que Toneri porta en sus ropas, el mismo que Naruto y Sasuke al unirse y crear el Shibaku Tensei hacen, el mismo que su poder significa omnipotencia. Por eso es que Rikudo Zenin, Hamura, Naruto y Sasuke unidos son capaces de hacer realidad sus sueños, como el que era sellar a Kaguya en repetidas ocasiones. Asimismo la creación de el Zetsu negro, omnipotencia, y asimismo la creación de la mismísima luna. Cuéntame qué tú piensas al respecto.
ayúdame a llegar a la meta de 3000 likes, que si esto es posible, te prometo que publicaré un video más interesante que este. Recuerda que yo he sido de Jar Jar Hero. Namaste. Dios te bendiga. Choushi ni noru na, Katou Shun.